Hola, muy buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar inicio a esta segunda, al eje 2, con esta segunda mesa sobre lecciones aprendidas en México durante la pandemia por COVID-19. Me corresponde presentar los nombres de los profesionales de la salud que me van a acompañar en esta mesa, y es la doctora Diana Laura Pérez. ¿Está aquí la doctora Diana Laura? Ahí viene. La doctora Diana Laura Pérez es médico general, estuvo trabajando en el área COVID, está cursando la maestría en educación médica y se desempeña como encargada de guardia y médico adscrito en la unidad temporal Ajusco Medio, ¿no?, del Hospital General Ajusco Medio, doctora Obdulia Rodríguez. Actualmente es presidenta de la Academia de Anatomía Humana de la Universidad West Hill. Está también con nosotros el doctor Guillermo Domínguez Cherit, quien realizó las especialidades de medicina interna, anestesiología y medicina del enfermo en estado crítico, y durante la pandemia, pues él le tocó, en H1N1 hace algunos años, trabajó con la Secretaría de Salud en el desarrollo de los lineamientos de pacientes críticos. Actualmente es subdirector de Medicina Crítica del Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, Salvador Subirán, y decano de la región de Ciudad de México de la Escuela de Medicina y Ciencias de la Salud de TEC Monterrey. ¿Qué tal, doctor? Nuestro tercer participante es el doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, especialista en urgencias y medicina crítica, es profesor de posgrado en la subespecialidad de medicina crítica, intensivista en el Hospital General de San Juan del Río, candidato del Sistema Nacional de Investigadores actualmente, y es fundador de la Sociedad Mexicana de Medicina Crítica y Emergencias. Es fundador del grupo Avento. Adelante, doctor. Y el doctor Andrés Quintero Leira es médico cirujano y técnico en urgencias médicas avanzado de la Cruz Roja Mexicana, cuenta con una maestría en políticas, planeación y financiamiento en salud. Se desempeña como consultor de proyectos de salud pública enfocados al sistema de salud con la Organización Panamericana y con FunSalud y la Cruz Roja Mexicana. Estuvo también como médico en la unidad temporal Citibanamex. Entonces, la mesa la vamos a platicar el día de hoy con ustedes, es que nos comenten pues la experiencia. Ellos son profesionales de la salud que estuvieron en la primera línea y atendiendo pacientes, ¿no?, desde un hospital, ¿no?, como de un instituto nacional, o hospitales temporales que se tuvieron que adecuar. La participación, por ejemplo, de la doctora en un hospital de aquí de la Ciudad de México y también en algunos del estado, pero que tuvo que reconformarse igual o reconstituirse para dar atención a los pacientes que iban a ser atendidos en esas unidades hospitalarias, ¿no? La capacitación era importante, ¿no?, todo con la premura de los tiempos que teníamos, y vamos a dar primero la oportunidad de que la doctora inicie, y después cada uno de nuestros profesionales que aquí están, durante unos 6 minutos, que expliquen cómo fue su participación en esta. Hace ya 3 años, estamos cumpliendo 3 años de nuestro primer caso que tuvimos en la ciudad, y en el país, perdón, y después tendremos una ronda, ¿no?, de conclusiones, si el tiempo nos los permite, de 2 minutos. Cada uno participará con 6, 7 minutos ahorita, ¿no? Por favor. Doctora, si es usted tan amable. Hola, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Agradezco la invitación y estar frente a todo un público bastante reconocido. Y los minutos siguientes me voy a dedicar a platicar un poco de la experiencia y también de una gran aventura que viví durante mis etapas
de recién egresada de Facultad de Medicina de Ciudad Universitaria de la UNAM. Para mí fue un orgullo representar y en este momento hablar aproximadamente por más de 3,000 médicos que formaron parte del proyecto específicamente centrado en un centro de convenciones que fue el Centro Citibanamex, ¿no? La unidad COVID-19 realmente, cuando se inauguró aproximadamente en marzo del 2020, yo había recibido el título en enero del 2020. Realmente la experiencia clínica que tuve fue muy corta para poderme enfrentar a una situación de batalla que se estaba viviendo a nivel nacional. A nivel nacional, específicamente porque se veía y me involucro mucho con la población mexicana. Sin embargo, no así demeritando que la situación pandemia, por ende, sucedía básicamente a niveles internacionales, ¿no? La etapa de pandemia para cada uno de los médicos generales recién egresados fuimos el primer momento y el primer centro de batalla, lidiados también y dirigidos por cada uno de los conocimientos que los médicos especialistas dirigían a todo en equipo específicamente centrado en cada uno de los módulos. Los módulos a los que yo representé o con los que colaboré fueron tanto un módulo B como un módulo C, donde había camas aproximadamente de 20 hasta 52. 52 pacientes que a veces estaban a cargo de 5 o de 6 médicos generales. Sin embargo, debo de reconocer en este espacio por toda la dirección y ejecución, así como la gestión de recursos que se llevó a cabo por todo el personal del Centro de Citibanamex. La dirección que se llevó a cabo fue majestuosa y fue increíble, y siempre la definiré como de un tercer mundo, porque realmente cada uno de los médicos generales que acudíamos al llamado o a la convocatoria se nos contrataba en un lapso no menor a 5 días, ¿no? Nos mandaban una convocatoria, se hacía un análisis curricular de forma muy inmediata y siempre se nos capacitó respecto al uso del equipo de protección personal, así como de todas las medidas de bioseguridad. El hecho de que nosotros en 5 días estuviéramos frente al temido COVID-19 favorecía de que actuáramos con el profesionalismo y dejáramos a un lado lo que el miedo en algún mente a muchos nos embargaba, ¿no? Para mí es un orgullo representar, como vuelvo a comentar, a estos 3,000 médicos generales y destacando el trabajo y el profundo profesionalismo de cada uno de los médicos especialistas, ya sea de cuidados críticos, como de neumología, como de urgencias. Sin embargo, es importante en este cumbre que estamos realizando, una de las experiencias es que no contamos con especialistas suficientes o nunca contamos para hacer frente a la batalla. Sin embargo, con amor y con paciencia nos acogieron cada uno de los médicos especialistas y nos capacitaron con las herramientas suficientes. Sin embargo, hubo una capitalización de cada uno de los recursos humanos que favoreció que se estandarizaran procesos ante una enfermedad que no estaban normados los lineamientos ni de seguridad ni de bioseguridad y que permitió Centro Citibanamex profundizar y promover algunos protocolos como el uso razonable de oxigenoterapia, ¿no? Para poder venir con ustedes el día de hoy tuve que informarme de algunos escenarios que ocurrían detrás de cámaras. Y entonces es ahí donde concluyo que aproximadamente 100 kilómetros de tubería se hicieron caber en 40,000 metros de superficie donde estaban las áreas de hospitalización, era lo que para muchos de nuestros pacientes llegaban a salvaguardar y promover o prolongar un hecho de vida. Al mismo tiempo se estandarizaron protocolos con el uso racional de anticoagulantes, así como de esteroides. Y por último, el control estricto de cada una de las comorbilidades que cada uno de nuestros pacientes tenía. Partiendo de estos 4 ejes, repito, oxigenoterapia, anticoagulante y esteroides con el control de las comorbilidades, fueron lo que cada uno de nuestros médicos generales, y me sumo al equipo, propició que día con día y guardia con guardia trabajáramos con amor por el paciente, amor por nuestro servicio,
con profesionalismo, y es ahí donde toda la comunidad de Centro Citibanamex, así como médicos especialistas, enfermería, inhaloterapia, hasta el día de hoy no solo formamos un equipo frente a la pandemia, formamos un equipo de comunicación, y ahora tengo muy buenos amigos que posterior al cierre de la unidad temporal de Centro Citibanamex, aproximadamente 14 meses funcionando, servicio que les ofrecí día, noche, en todo momento, nos ofrecieron alimento, nos ofrecieron descanso, nos ofrecieron transporte, y nunca se negaron, y tampoco hubo una restricción respecto a algún seguimiento, y todo el tiempo hubo equipo de protección personal para cada uno de los médicos. Uno de los principales objetivos que tenía Centro Citibanamex sí era por la población mexicana, pero el doble de esfuerzo lo hacían por los médicos que estaban frente a la pandemia. Aproximadamente se enfermaron un 15.3% por lo que se redacta, ¿de acuerdo? Y en Centro Citibanamex gozamos con una mortalidad del 0%. Tanto de personal de salud como también del personal que nos ayudaba, específicamente de cocina, como también del área de intendencia. Todos los protocolos de salud que se seguían realmente son majestuosos, y hasta el último momento, que fue el 11 de junio, que se cerró y se fue el último paciente de terapia intensiva, migró a otro hospital. Al cerrar, aún ahí todo Centro Citibanamex y todo el directorio se preocupó por cada uno de nosotros respecto a la estabilidad emocional y estabilidad laboral, y nos recolocó en centros y en hospitales de la Ciudad de México conforme a nuestras ubicaciones de nuestro domicilio. Afortunadamente fui una de esas médicos que se recolocó, y actualmente estoy en el Hospital General Ajusco Medio, específicamente en la unidad temporal Ajusco Medio. Yo brindo ahí todo mi profesionalismo en las guardias, específicamente lunes, miércoles y sábado. Sin embargo, la réplica que se hizo por Centro Citibanamex en otras unidades, como por ejemplo la unidad Tabasco o la unidad Monterrey o la unidad San Luis Potosí, se hacía una interacción y había una comunicación intrínseca respecto a cada uno de los conocimientos y buenos resultados que teníamos en estos 4 pilares, que a ciegas muchas de las ocasiones lo hacíamos, pero siempre con la intención de generar una educación continua con la atención de nuestros pacientes COVID. Afortunadamente, para el día de hoy es muy raro tener ingresos por pacientes COVID. Usualmente llegamos a tener 1 o 2 a la semana, y llegan a suceder que son pacientes que se encuentran con situación de calle, pero realmente la incidencia o los casos que llegan a visitarnos en el servicio de urgencias o en hospitalización son secundarios a algo, que tuvieron un antecedente de hospitalización muy prolongado y que por ende condicionó a lo mejor una infección, pero ya afortunadamente ya no estamos en la situación que vivíamos antes. Es por ello que la experiencia que me lleva a estar frente a la pantalla casi 3 meses es una sensación de orgullo como médico general, y como comentaron en algún momento de la sesión que he podido escuchar hasta el momento, la carrera de médico cirujano, quisiera comentar que no es un momento de propedéutico para hacer un nacional de residencia. Ser médico cirujano conlleva un título y una responsabilidad que al mes y medio de haber egresado hasta el momento he hecho con mucho amor, y más porque seguramente muchos de ustedes levantarán la mano muy discretamente, alguien perdió a algún familiar por el tema pandemia. Yo perdí a mi abuela materna y represento en este momento al dolor de cada uno de los mexicanos que tuvieron que vivir una etapa de pandemia, y al mismo tiempo todos los esfuerzos que hicieron los médicos generales, tanto en tiempo como en esfuerzo, como dejar a sus familias para poder hacer frente a la pandemia por SARS-CoV-2. Y por último, me gustaría comentar de que el hecho de que hagamos un tipo de convenciones o cumbres favorezcamos la educación continua mexicana para poder desarrollar
médicos con un potencial y un profesionalismo, y actuar siempre con voluntad, con amor, nunca con miedo, porque no sabemos específicamente si estamos libres de una pandemia o no. Sin nunca la intención y sin mirar de formar o no un especialista, porque por médicos generales sacamos bastante. Yo agradezco mucho que me hayan puesto un poco de atención. Para mí es un honor haber participado en la cumbre, es la primera cumbre en la que participo y espero haberlo hecho bien y que les haya transmitido la emoción que en este momento me embarga, así como con la emoción que venía para acá. Les agradezco mucho. Gracias, doctora. Y le pedimos bueno, reconozco que la emoción la transmites, ¿no? También mucho de lo que comentaste, además de tu capacitación y la capacitación que tuviste en el centro, el valorar y evaluar. Bueno, sí, ya está. Y valorar también la participación multidisciplinaria que tiene que ver para que tú o cualquiera de los médicos que atendemos a un paciente, ¿no?, tanto como en insumos o personal administrativo que apoya las actividades, en este caso de limpieza, de alimentación, pues son fundamentales para tener una actividad que podamos desarrollar frente a nuestros pacientes, ¿no? Muchas gracias, doctora. Y a continuación le pedimos al doctor Guillermo Domínguez Cherit, del Instituto Nacional de Nutrición, con quien también la unidad trabajó muy de la mano y estuvimos viendo protocolos de atención, compartíamos ahí, nos atendían a pacientes que no podíamos atender por las limitaciones que teníamos en aspectos de equipamiento, ¿no? Teníamos sí todo para atender, como ya lo comentó la doctora, con oxígeno, pero algunos pacientes tenían que ser inclusive intervenidos quirúrgicamente y ahí teníamos el apoyo de nutrición. Doctor, por favor. Muchas gracias. Gracias por la invitación, gracias a los organizadores. Prolongarme. Y bueno, de acuerdo al título de Lecciones Aprendidas, yo quisiera remontarme, porque lecciones aprendidas uno lo ve a cada rato y parece que son lecciones no aprendidas, ¿no? Y me voy a remontar ahora que veo al doctor Córdoba aquí a la pandemia del H1N1, que creo que el éxito pues está escrito. Sin embargo, de algo que aprendimos, parece que no lo aprendimos porque no lo aplicamos y creo que lo peor que podemos hacer es lo que pasó, ¿no? Como el exdirector del CDC decía, la esperanza no es un plan, y aquí teníamos la esperanza de que no hubiera más de 2,000 muertos, 5,000, y así fuimos subiendo y la esperanza nunca llegó. Entonces creo que, resumiendo rápidamente, H1N1 nos enseñó cómo comunicarnos, cómo actuar. La magnitud, debo reconocer, fue menor, obviamente, que COVID. Sin embargo, ahí habíamos hecho grandes avances y seguramente lo comentó también Alejandro, que entiendo que estuvo aquí, donde junto con Alejandro planeamos y se logró crear un centro de reacción a pandemias y desastres y bueno, se estableció la cabeza o la cabecera de este centro. Sin embargo, por proyectos cambiaron los proyectos dentro del gobierno. El doctor Córdoba se movió a algún proyecto personal y ahí se truncó todo. Esa es quizá la primera lección. Los políticos no van a continuar nada que no hayan iniciado ellos. Entonces esto creo que lo vimos en ese entonces, lo volvemos a ver ahora y seguramente lo veremos después, probablemente, y eso sería algo bueno, incluso para nosotros, que cambia. Y ¿qué fue lo que pasó? Que no se tomó ninguna experiencia de las que teníamos, no se convocó a nadie de las personas que podrían haber auxiliado en la forma de estructurar. Y bueno, pues tuvimos, esa es quizá la segunda lección, no tuvimos una forma de programarlo. La tercera lección sería, no sabemos qué es lo que viene, ni cómo viene, y seguramente puede volver a sobrepasar, ¿no? Tenemos, cuando uno lee los documentos de la OMS de 2019, septiembre del 2019, hay un gran documento que habla y dice el mundo en peligro, y ese mundo en peligro habla de las posibles pandemias. Y ahí, curiosamente, venía y se estaba manifestando el coronavirus, pero si uno lo revisa, y por ahí se los comparto después en la ANFEM, revisa todo lo que nos falta por caminar de esos riesgos, es impresionante, ¿no?
la famosa influenza aviar que está, bueno, incluso hablamos de un ataque con anthrax que, pues si ahora lee uno las noticias de los últimos días, esto no sería poco probable, ¿no? Y bueno, la otra pandemia que estamos nosotros gestando, que es la resistencia a antibióticos, que también tenemos que hacer. Entonces creo que estas partes no las aprendimos, no aprendimos que si bien hay que enseñar y hemos participado en enseñanza continua, en consonancia activa, como lo mencionaba la doctora, todos a todos los niveles, sí tenemos que hacer esta enseñanza y tener niveles de atención donde evidentemente, como también aprendimos, los casos más difíciles tendrán que estar manejados o supervisados por la gente más capacitada. Entonces tenemos que tener, alguien lo comentaba, creo que el doctor Martagón al final, esta bondades de la enseñanza en línea, virtual, sin duda lo demostramos en un proyecto al final que se realizó junto con la Universidad Nacional Autónoma de México, el Centro Banamex, Funsalud, la Secretaría de Salud, la Secretaría de Relaciones y Nutrición, donde capacitamos a médicos que estaban en el interior de la República en una forma virtual, con un seminario virtual. Después los capacitamos usando los cursos de simulación de la UNAM y de nutrición, y luego los capacitamos asistiendo al Centro Banamex y a Nutrición. Seguimos todas las fases para poder capacitar a personas que no habían tenido nunca en contacto, y recuerdo mucho, como decía la doctora, nunca habíamos enfrentado cosas así. Bueno, había psiquiatras de San Luis que venían aquí y que tenían que atender pacientes psiquiátricos que tenían COVID. Entonces, todo eso lo fuimos caminando. Creo que esa es la enseñanza en el momento sobre lo que viene, también es algo útil, basándonos en lineamientos en lo que llamamos medicina basada en evidencia. Y lo último, quizá no es una lección aprendida, pero que creo que podemos actuar, y creo que en este salón tenemos la fuerza por poder actuar. No hay ningún organismo o asociación más confiables que las universidades. Y si aquí contamos el poder que tenemos en la formación de recursos humanos, podemos empezar a hacer nosotros los planes estratégicos. Tenemos experiencia con el doctor Macías, el doctor Córdoba, donde podemos tener esa asesoría y empezar a hacer lo que queramos hacer para un plan de contingencia ante desastres y pandemias. Y creo que tenemos los laboratorios suficientes, los recursos suficientes de educación y la comunicación entre todos nosotros para establecer este plan, que no va a cambiar aunque cambien los sexenios, aunque cambien los secretarios de salud, aunque cambien directores de hospitales. Las facultades y escuelas de medicina del país, creo que tenemos la infraestructura para poder organizar y empezar a diseminar esta enseñanza ahorita, no cuando tengamos el problema. Tener una planeación que nos permita que no nuestro plan principal sea la esperanza, la cual sabemos que no funciona. Gracias. Muchas gracias, doctor. Y seguir, ¿no?, justamente ese camino de lecciones aprendidas y no de no aprendidas, ¿no?, que como ya tuvimos esa experiencia, ¿no?, y cómo poder brincar todos estos cambios políticos, ¿no?, que deben de no ser un estorbo para que el conocimiento llegue a todos, ¿no?, todos, y poder seguir haciendo las cosas mejor. Le pido al doctor Orlando Rubén Pérez Nieto, si por favor nos comparte su experiencia. Muchas gracias por la invitación al comité organizador. Es importantísimo este tipo de cumbres para generar planes para las nuevas generaciones y que no nos agarre como nos agarró la pandemia. ¿Se escucha? Bueno, pues los hechos. A diciembre de 2020, 1.200.000 personas estaban infectadas de COVID en México. De esos, 15% requirieron ventilación mecánica, que es básicamente el estado de mayor gravedad de un paciente con una neumonía grave. Entonces, de ese 15%, o sea, más de 100.000 personas desafortunadamente fallecieron el 81%. ¿Esto qué implica? Que desafortunadamente cuando nos cae una pandemia de una enfermedad grave y que implica un manejo que requiere hacer nada más cierto tipo de especialista, teóricamente hablando, como un intensivista o un neumólogo o un internista o un urgenciólogo, nos agarra sin manos suficientes. En una terapia intensiva, lo sabrá el doctor Domínguez Cherit, para sacar adelante un solo paciente se requieren aproximadamente 3 o 4 personas por turno y en turnos continuos. Si nos sobrepasa el número de pacientes a número de médicos, enfermeras y demás personal sanitario en hospital, obviamente va a ser una catástrofe. Entonces,
A lo que nos dedicamos nosotros en el grupo de ventilación mecánica Avento es a capacitar a la mayor gente posible que no son especialistas en terapia intensiva para intentar sacar adelante ese tipo de pacientes. Desafortunadamente no se ha logrado esta situación a pesar de 5 años que llevamos en esto. ¿Qué es lo que hemos hecho? Empezamos con un grupo de 12 médicos en Tampico, Tamaulipas, el doctor Eder Zamarrón y su servidor, y actualmente llevamos 9.500 personas capacitadas en ventilación mecánica en todo el país en cursos en vivo. Cursos que se realizan enseñando la mejor evidencia disponible, que afortunadamente es muy fácil de aplicar cuando se hace de forma sistemática. Hemos hecho cursos online con la participación de más de 25,000 personas completamente gratuitos en canales de YouTube, como comentaban, que ya se tiene que hacer la educación a nivel en línea, a otros países en Sudamérica, Centroamérica, Norteamérica e inclusive en Europa. Hemos hecho estudios, afortunadamente tenemos la ventaja de haber generado un grupo de trabajo con estadísticos de primer nivel. Hemos hecho estudios multicéntricos en lo cual lo que queremos hacer es que, aprendiendo que la gente intubada muere en 8 de cada 10 en México, pues hay que intentar evitar las intubaciones. ¿Cómo se hace eso? Tal vez generando una adecuada oxigenoterapia, como comentaba la doctora, y con una cosa muy fácil que es ponerse boca abajo, posición prono. Eso puede disminuir la necesidad de intubaciones y tal vez en algún futuro se demuestre que disminuye la mortalidad. Eso nos lo enseñó el doctor Asisclo Villagómez, aquí presente, del director de la West Hill. Y pues todo esto, también tomo las palabras del doctor Domínguez Cherit, se requiere con un apoyo universitario. La universidad que nos da aval a todo esto es la UDEM. Aquí está el doctor Daniel López Tapia, también agradecemos ese apoyo, porque se tiene que hacer perfectamente bien. La medicina basada en evidencias es el futuro de la medicina en todos los países y México se queda muy atrás en este tipo de prácticas. Entonces, se debe de fomentar la medicina basada en evidencias desde estudiantes. Hay que capacitar al personal docente de cada universidad para que en cada materia, desde la atención primaria hasta la atención especializada, sepa medicina basada en evidencias, y esto puede obtener un mejor resultado cuando nos vuelva a caer otra pandemia de virus o de lo que sea. Ahora, sí hago un llamado a todos ustedes que son los que tienen el poder para cambiar las cosas, en centrarnos más en prevenir este tipo de situaciones y en enseñar o generar programas académicos que se centren en las enfermedades más comunes y más letales. Yo cuando estudié en la universidad me enseñaron a operar con perros. Yo no opero. Seguramente el 99% de los que estamos aquí no operamos. Es una materia que pasé 4 semestres de la carrera aprendiendo cirugía general, en la cual no utilizo. En cambio, si me hubieran enseñado sobre oxigenoterapia, por ejemplo, tal vez hubiera cambiado las cosas hasta este momento. Hay que enseñar más sobre las enfermedades más comunes y tal vez un poco menos sobre las enfermedades menos comunes. También hay que enseñar a los alumnos a que se es capaz de investigar. En México la investigación realmente ocupa muy poco porcentaje de los estudiantes que acaban culminando con una publicación científica en una revista de alto impacto, porque a veces no estamos preparados para enseñarle nosotros mismos a esos estudiantes a cómo hacerlo. Las tesis universitarias, independientemente si sean de pregrado o posgrado, casi ninguna culmina en una publicación ni en un nuevo conocimiento científico. También hago énfasis en cambiar este tipo de situaciones. Realmente tomo otra vez el comentario, ¿lecciones aprendidas? Realmente no. ¿Lecciones por aprender? Esperemos que sí. Muchas gracias. Gracias, doctor. Y pasamos con el doctor Andrés Quintero Leira, ¿no? Que también estuvo compartiendo ahí con nosotros su trabajo dentro de la unidad. Por favor, doctor. Pues igual, muchas gracias por la invitación a la doctora Marcela Vázquez y al comité organizador. Igual yo tuve una experiencia bastante similar a la de la doctora Diana. Como parte de mi primera experiencia profesional como médico general, estuvo el Citibanamex como el primer lugar que abrió sus puertas para los médicos generales que estábamos egresando. Yo, al igual que la doctora, egresé en el 2020, recién había terminado mi servicio social en febrero de ese mismo año, e inmediatamente después
el doctor Germán Fajardo Dolci nos invitó a un grupo de compañeros y a mí a ayudar a este proyecto. Y entonces mi experiencia fue un poco distinta a la que ya mencionaron y me gustaría abordar esta parte un poquito más alejado de lo clínico y más hacia el liderazgo de las juventudes y de los médicos generales a los cuales nos invitaron a pertenecer a este proyecto como parte del grupo de liderazgo. Una de las primeras lecciones que yo aprendí siendo parte de este equipo de liderazgo fue el proceso que se tuvo que llevar a cabo para la contratación de tantas personas. A mí me tocaba, junto con un grupo bastante amplio de especialistas y médicos generales más o menos grandes que yo, tratar de identificar a la gente que se podía incluir que estaba realmente dispuesta a trabajar en COVID-19. Entonces, la gran mayoría de los médicos y médicas que se contrataron para esta unidad temporal éramos médicos recién egresados, y esa fue una de las primeras lecciones que aprendí ahí. El cómo la heterogeneidad del cómo nos egresamos de las facultades de medicina permitía que sí o no pudieran adherirse a esta unidad temporal. Uno de los requisitos para ser contratados por un convenio que se hizo por la Secretaría de Salud de la Ciudad de México y la Secretaría de Educación Pública era que todos los médicos que estábamos entrando ahí tuviéramos el examen profesional aprobado. Entonces esa fue la primera barrera que hubo para la contratación de muchas médicas y médicos que a pesar de ya haber culminado el 100% de los créditos de su programa académico, no podían aplicar a estas convocatorias a pesar de que querían ser parte de esta unidad y querían trabajar, porque en muchas universidades el examen profesional se hace durante el servicio social o al terminarlo. Entonces esa fue una de las primeras cosas que a mí me llamaron más la atención, el cómo en la Facultad de Medicina, en el universo del que yo pertenecía en la UNAM, todos nosotros hacemos nuestro examen profesional antes de irnos al servicio social. Entonces, cuando yo ya había terminado el servicio social, yo ya tenía los créditos y la evaluación culminada, cosa que en otras universidades no pasaba. Había gente que eran pasantes, que ya habían culminado toda la etapa formativa de sus programas académicos, pero no habían hecho su examen profesional. Ya estaban atendiendo pacientes en sus comunidades rurales, en centros de salud en la Ciudad de México, pero no habían demostrado ante un comité de sus universidades que realmente tenían los conocimientos necesarios para atender personas. Entonces, aquí quiero recobrar una reflexión que surgió de un amigo mío que publicó en redes hace un par de días, en el cual él publicaba que los médicos del mundo nos formamos con los pobres. Y esa es una realidad en nuestro país y en Latinoamérica en general. El paciente que es atendido por el médico en formación, que no ha demostrado estas competencias aún, es el paciente con más vulnerabilidad. Ahora, pasando a otra de las lecciones aprendidas y del cual también fue un shock bastante importante para mí, fue darme cuenta del cómo, con todas estas cosas positivas que tuvo el Centro Citibanamex, aún así dejó de lado la interprofesionalidad. Al principio, las únicas dos profesiones que estábamos atendiendo clínicamente a los pacientes éramos médicos, médicas y enfermeras y enfermeros. Las lecciones del Citibanamex y la flexibilidad que tenía al ser un hospital dedicado 100% a pacientes con COVID-19 nos permitió ir cambiando esto, y en este rol de liderazgo nos dimos cuenta que hacían falta nutriólogas, nutriólogos, fisioterapeutas que realmente se integraran a este esfuerzo, porque no sabíamos, no teníamos esas competencias y esos conocimientos como médicos generales para atender estas necesidades de los pacientes. Entonces a mí me tocó también ser parte del equipo que ayudó a hacer la vinculación con las licenciaturas de fisioterapia, incluir y abrir las áreas de fisioterapia en el Citibanamex, incluir y abrir las áreas de nutrición clínica dentro del Citibanamex y que los pacientes tuvieran un mejor desenlace. Entonces, esta fue otra de la segunda lección que yo aprendí en esta experiencia como médico general en el Citibanamex. La otra experiencia que aprendí es que durante toda mi formación yo nunca me había sentado en el mismo salón de clases con alguna otra profesión que no hubieran sido médicos o médicas. Entonces aquí también en el Citibanamex me tocó ser parte del personal que preparaba a los médicos y a todos los profesionales de la salud que entraban al Citibanamex. El hecho de nosotros poder capacitar en la estandarización de los procesos que había en la atención de los demás servicios a los nuevos médicos generales me permitió darme cuenta de lo poco que realmente sabía que hacía una nutrióloga o un nutriólogo, de lo poco que realmente sabía yo de cuál era el alcance de la práctica de un fisioterapeuta.
Entonces, creo que aquí una de las lecciones que también me gustaría recuperar es la necesidad que hay de modificar los programas de educación en nuestro país y de las universidades para fomentar la interprofesionalidad durante toda la formación de los profesionales de la salud. El problema es que muchas veces los programas se han vuelto hacia la especialización, hacia el conocimiento de un propedéutico de las enfermedades que después van a preguntar en el examen de residencia y queda muy poco tiempo para realmente fomentar estas competencias. Otra de las lecciones que me gustaría compartir con ustedes es 3 competencias que yo sentí que me faltaron durante mi formación para realmente poder hacer frente a una pandemia como la que tuve que vivir como recién egresado. La primera es sobre la investigación, como ya lo comentó el doctor Orlando Pérez. Realmente la cantidad de artículos que se generaban día con día sobre COVID-19 era abrumadora y me di cuenta que realmente la exposición que yo había tenido a discernir cuál era la evidencia de calidad, o sea, Orlando ya habló acerca de hacer investigación, pero también esta competencia a la que me estoy refiriendo es a usar la evidencia realmente para la práctica clínica. Entonces, realmente el programa de estudios que yo tuvo una proporción muy pequeña de competencias sobre el correcto análisis y la aplicación de la evidencia científica para discernir qué artículos funcionaban y qué artículos no. Afortunadamente en el Citibanamex hubo mucha guía de parte de muchas personas expertas para discernir cuáles evidencias se iban a estandarizar para todos los profesionales ahí. El manejo de COVID-19 no se dejó a la experiencia o al criterio de cualquier profesional, se estandarizó con la evidencia disponible mejor que había y entonces se dejaron de lado tratamientos como la ivermectina, la hidroxicloroquina, cuando incluso el gobierno de la Ciudad de México lo promovía como una intervención e incluso en los puntos de triage que incluía el Citibanamex estaban allí en competencia siempre los médicos con el tratamiento estandarizado que nosotros dábamos, con el punto de triage del gobierno de la Ciudad de México que daba estos kits de COVID-19. Entonces, justo esta competencia a mí se me hace algo bastante importante que me gustaría recuperar de lo que mencionó Orlando. La segunda competencia es la comunicación. Realmente, durante mi formación jamás me enseñaron a cómo comunicar lo que yo sabía. Entonces, al momento de yo tratar de comunicarme con el paciente, a pesar de ya haber pasado un internado médico, un servicio social también en donde tuve que colaborar con pacientes o estar enfrente de pacientes, esta competencia de la comunicación jamás la tuve, ¿no? Entonces, creo que también es algo que tendríamos que incorporar en los programas académicos. Y termino con la tercera competencia que tiene que ver con la docencia. Eventualmente todos los médicos y médicas de nuestro país nos convertimos en docentes de nuestros pacientes para hacer educación para la salud, docentes de médicos en menor jerarquía o en menor avance, porque la jerarquía es una palabra que yo aborrezco definitivamente, pero con menor experiencia o menor trayectoria que nosotros y siempre terminamos enseñando a médicos que están en una etapa más temprana de esta formación. Entonces, jamás en la carrera me enseñaron a ser docente. Estas competencias yo las tuve que obtener de otras experiencias en la Cruz Roja Mexicana, como parte de una iniciativa propia por el amor a la docencia, pero aunque uno no quiera ser docente, siempre termina enseñando en medicina. Entonces, creo que esta es una competencia que también tendría que estar obligatoriamente en todos los programas académicos. Y por último, termino mi comentario rescatando una de las cosas que si bien se hicieron muy bien acerca de la contratación de médicos y médicos generales para el resto de la pandemia y atender a esta emergencia, la realidad es que los esquemas de formación y de condiciones laborales para todas estas personas se han quedado súper cortas. Seguramente Diana sigue contratada por un régimen de honorarios en un hospital en el cual tiene un contrato que dura menos de un año, 6 meses, 3 meses, un mes, y que no tiene ni siquiera acceso a servicios de seguridad social o ninguna prestación. Entonces estamos formando un montón de profesionales de la salud que después no tienen una garantía de poderse emplear en el sistema público de salud. Estamos generando profesionales que después alimentan al sistema privado porque eventualmente tienen que trabajar de alguna forma. Entonces, este sería mi último comentario para poder alinear la formación con la empleabilidad de los profesionales de la salud. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrés. Me informaron que tenemos todavía, bueno, cerramos esta mesa a las 2:30 y nos quedan 10 minutitos.
Y bueno, más o menos como lo habíamos también planeado, 2 minutos, ¿no?, de cada uno de ustedes para el cierre. Yo creo que hay muchos conceptos que se comentaron por cada uno de los profesionales que podrán ser rescatados ya ahorita en el trabajo de la mesa, ¿no? Entonces, comenzamos contigo nuevamente, Diana, por favor. Una de las principales conclusiones y lecciones de vida que nos deja la pandemia por COVID-19 es esta comunicación que tenemos que tener de forma transprofesional como interprofesional y pasar barreras, no solamente como esta parte de la experiencia, tanto de médicos generales versus médicos especialistas, para interactuar y convivir de forma muy estrecha, intercambiar opiniones, intercambiar experiencias y convivencias con los pacientes para desarrollar cada uno de los posibles tratamientos o posibles postulados en beneficio de nuestra población. Gracias. Gracias, Diana. Orlando, por favor. Gracias. Yo recalcaría mucho cambiar la formación actual por una formación basada en medicina, basada en evidencias y con pensamiento crítico. También comentábamos en nuestra mesa de trabajo hace unos momentos, enfocada siempre a las enfermedades más comunes y no en las menos comunes, en formar una adecuada médico general que pueda responder a más del 90% de las necesidades actuales de la población y que sea también, como dice el doctor Andrés Quintero, capaz de comunicarlo a los demás de forma docente. También los invito a crear equipos. En México está muy tendiente a que todos queremos tener tal especialidad, todos queremos ser maestros en ciencias de la salud, todos queremos ser investigadores y casi el que quiere salir adelante tiene que rascarse siempre con sus propias uñas. En un equipo de trabajo, más bien las cosas son más bien formadas de mejor, una mejor opción es tener especialistas en estadística, especialistas en salud pública, especialistas en cosas clínicas, en docencia, en enseñanza, y todo eso en conjunto saca mucho mejores resultados a que yo quiero comerme el pastel yo solito, que es algo que pasa comúnmente en México, y no fomentar forzosamente tener una especialidad médica clínica, sino en generar muy buenos médicos de atención primaria. Eso es el futuro, además de educar a la gente también a disminuir sus factores de riesgo para enfermedades crónicas y a su vez se disminuirán las de enfermedades infecciosas porque justamente los enfermos crónicos son los que más susceptibles son a este tipo de patologías. Andrés. Bien, pues igual yo ya acabo de hablar, pero pues la palabra que me gustaría que se quedara en todos ustedes sería innovación. Que pensar en que lo que hemos estado haciendo durante muchos años nos ha llevado hasta aquí, pero probablemente sea necesario pensar en nuevas formas en las cuales se integra el médico y la médica general con otras profesiones, desde la formación, hasta después también dejar de ver en paralelo el sector educativo con el sector de la empleabilidad de los profesionales de la salud y realmente trabajar en equipo por mejores condiciones desde la formación para después pasar al trabajo, ¿no?, como tal de los profesionales. Entonces, les agradezco mucho de nuevo la invitación y muchas gracias. Gracias, doctor Domínguez Cherit. Gracias. Bueno, pues de acuerdo a lo que hemos escuchado y creo que pues, tenemos que ver todo con una visión integral, ¿no? Así como vemos al paciente como un todo, con muchos aspectos, mencionaba el doctor, nutrición, fisioterapia, así es todo en el sistema de salud al que estamos inmersos, nos guste o no. Y creo que tenemos que combinar a lo que nos hemos dedicado, lo que siempre hemos postulado, la investigación, la enseñanza y la asistencia, que tienen que interactuar, los dije no forzosamente en orden jerárquico. Creo que todo esto interactuando junto con un sistema que se enfoque al cuidado y al bienestar del paciente, creo que nos va a ayudar mucho. Es importantísimo formar los liderazgos desde las universidades con un propósito de buscar el bienestar común. Y creo que esto nos ayudará seguramente a este trabajo en equipo, a una mejor comunicación y seguramente a reaccionar mucho más rápido cuando tengamos que hacerlo. Gracias. Muchas gracias, doctor. La verdad, yo para cerrar quisiera comentarles a todos ustedes que me tocó participar en la unidad temporal Citibanamex desde el día 0, antes de que llegaran los muchachos y
y los equipos y todo, sino desde la planeación y desde casa empezar a trabajar con un grupo de personas que no estaban dentro del área o del sistema de salud, ¿no? Entonces trabajamos con gente que se dedicaba a hacer espectáculos y pudimos trabajar con ellos para lograr implementar la unidad temporal Citibanamex. Otra gran lección que tuvimos es que talento hay, ¿no? Cuando hay recursos también y se enfocan de forma correcta, tanto para su compra, su uso, y se pone a disposición de personas capaces, pues yo creo que se logran objetivos importantes. En 21 días se pudo implementar, o sea, hacer toda la planeación, la implementación, la compra del equipo, poner la puesta en marcha para que menos de un mes o mes y medio tuviéramos al primer paciente. La contratación, como ya lo comentaron mis compañeros, fue hecha, la parte médica, ¿no? Y de enfermería y de los profesionales de la salud fue hecha por el gobierno de la ciudad, y todo el resto del personal de apoyo, de la compra y todo fue a través de los insumos y de los equipos, fue a través de las fundaciones, ¿no? 14 fundaciones fundamentalmente, pero más de 40 empresas que también apoyaron en hacer este esfuerzo. Un consejo directivo que nos reuníamos cada tercer día, donde participaban, por supuesto, los que estuvieron dando las aportaciones económicas, y el doctor Kersenovich por parte de Nutrición, la Facultad de Medicina de la UNAM, en fin, todo un grupo de un consejo directivo que nos escuchaba y comentábamos con ellos y le informábamos cómo iba el avance de esta unidad. Los resultados, afortunadamente, gracias al esfuerzo de todos, ¿no? Como ya lo vimos, desde los médicos en la línea operativa como del consejo directivo, fue lo que afortunadamente pudimos dar respuesta. Pero mi conclusión es, insisto, que cuando hay el talento, se descubren los liderazgos, se trabaja justamente dando y organizando esos grupos multidisciplinarios, ¿no? La respuesta, primero íbamos a trabajar 3 meses, la unidad iba a trabajar 3 meses, por eso es que teníamos nada más médicos, enfermeras, oxígeno, cama, 2, 3 camas de terapia intensiva para poder después referenciar a las unidades como nutrición si alguien se nos ponía mal, y terminamos con una terapia intensiva de más de 64 camas que se puso ad hoc, se puso un tomógrafo, en fin, eso pues, en muy poco tiempo. Se homologaron procesos, se establecieron protocolos de atención, como aquí se mencionó, y pudimos trabajar un programa de referencia y contrarreferencia también muy importante con las unidades hospitalarias, ¿no? Entonces, creo que se pueden hacer muchísimas cosas más, ¿no? Si conjuntamos todo este conocimiento y nos coordinamos de mejor manera, ¿no? Entonces, creo que pues agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias, Marcela, muchas gracias a la ANFEP por habernos permitido estar aquí con ustedes. Muchas gracias.